Nosotros somos Ediciones Granica. Este webinar es Post-Pandemia y Vida Digital. Funciona como presentación del libro La Vida Digital de los Medios y la Comunicación. Voy a dejarlos muy rápidamente. Esta vez no voy a hacer la presentación que normalmente, los dejo muy rápidamente con Leandro, que es quien va a coordinar la charla, quien va a presentar a cada uno de los autores. Lo que les pedimos desde acá es que mantengan el micrófono apagado, la cámara apagada durante la sesión del webinar, que después estará disponible también en nuestra página de YouTube. Y tendrán todos los datos en nuestras redes sociales y demás en el chat. Arriba a la derecha tiene un chat donde pueden dejar sus preguntas, sus comentarios y cualquier impresión que tengan para que se las comentemos a los autores también. Así que, Leandro, lo dejo todo en tus manos. Un placer como siempre. Gracias, Patricio. Gracias por la oportunidad de darle un espacio al libro. El libro es de reciente aparición, tiene apenas un mes y medio de vida en recorrido editorial. Estaba publicado hace meses, pero bueno, con el tema de la pandemia estuvimos viendo en qué momento presentarlo. El libro trata de, digamos, como su nombre lo indica, hacer un camino, atravesar un camino en tres grandes universos: el mundo de las marcas, el mundo de la publicidad y el mundo del periodismo, en la vereda digital sería, ¿no? O sea, algo que está bastante inexplorado acá en la Argentina, que no es muy difícil encontrar textos teóricos o textos con cierta profundidad. Y la propuesta surgió a partir de un encuentro entre Ediciones Granica e Interact, que es la Unión Argentina de Agencias Digital de la Argentina, Interactivas de Argentina, que aglutina a todas las agencias de marketing digital. Y la idea era dar un puntapié inicial con textos de autores argentinos, que tampoco es fácil de conseguir, tratando de profundizar sobre esa temática. Lo que hemos reunido aquí es, como decíamos unos minutos antes, una especie de preselección o selección de los 11 autores que hay. Acá hay convocados 3 autores que de alguna manera representan ese universo. Está Mariela Mosiulski, de alguna manera fuerte, enfocada en el tema de lo que es consumo y lo que es hábitos de consumo, tendencias y el mundo marcario. Santiago Olivera, que es un publicitario, no me pida, Santiago, que me acuerde de memoria cómo se llama la agencia en la cual lideras, ex Yanon Rabicam, y Diego Rothman, que es un periodista que hace muchos años que está en el ámbito del periodismo digital. Hecha esa presentación, mi nombre es Leandro Fricano, pueden interrumpir en el momento que quieran, siempre que sea al final, para poder charlar cómodamente y hacer las preguntas en el chat. Hecha esa aclaración, me gustaría arrancar por Mariela, para hacer una pregunta que tiene que ver con algo que surgió en charlas previas y en charlas previas a esta presentación, pero posteriores a la edición del libro, que tiene que ver con algo que plantea ella en el libro y que curiosamente, no es curiosamente, pero que, digamos, inteligentemente aparecen y se están dando en estos momentos. Que tiene que ver con las megatendencias que ella plantea y de qué manera se canalizan el universo digital. Así que te doy la bienvenida, Mariela, y me gustaría que profundices un poco en eso que advertimos entre la publicación del libro y la pandemia. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación, Leandro, y bueno, gracias a los y las que están hoy escuchando. La verdad que como habíamos hablado en otras oportunidades, apenas recibí el libro tuve la ansiedad de volver a leerlo y ver si todo se verificaba o si las tendencias que habíamos planteado estaban muy desacertadas. Y por suerte, lo que pude ver y lo que fuimos conversando varias veces es que estábamos interpretando las señales de cambio en el sentido correcto, porque muchas de estas tendencias que ya se visualizaban se vieron aceleradas. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el gran hito que ya veníamos atravesando, que es la revolución digital, y cómo esto ya venía transformándonos y exigiéndonos una transformación cultural y digital, tanto como personas como empresas, negocios, etc. Y lo que vimos básicamente con la pandemia apenas apareció, que una de las megatendencias que veníamos siguiendo, de estos límites más difusos, las fronteras más porosas entre las distintas categorías, entre las etapas de la vida, las edades y etcétera, también lo veníamos describiendo en los objetivos de los negocios y las categorías, y que lo que la pandemia exigió fue una alta dosis de creatividad y de flexibilidad para repensar los negocios,
para reinventarse rápidamente y para poder traspasar esas fronteras entre lo que era tal vez el núcleo del negocio y pensar más allá de esos límites. Entonces, vimos muchos ejemplos de reinvenciones muy drásticas. Mariela, contame un poco, porque tu texto se llama el consumidor en la era digital, ¿no? Entonces, el planteo, vos hablas bastante equilibradamente entre tanto de las marcas como el consumidor, pero en la presentación anterior no hablamos tanto del consumidor. Me gustaría que profundicemos acá, un poco ahora de, ya teniéndolo como experiencia concreta en estos días, ¿qué identificás vos, qué estudiaste vos en este tiempo, en estos 120 y pico de días, de cambios de hábitos del otro lado del mostrador, ¿no? Las marcas, esto que decías vos, la adaptabilidad o la flexibilidad que necesitabas y que de alguna manera vos lo planteabas, se quedó algunas demostrado, pero ¿qué pasó con el consumidor? Bueno, como todos sabemos, muchos cambios se venían dando, pero esto nos tomó por sorpresa a todos, tanto a las marcas como a los consumidores. Los consumidores en un primer momento reaccionaron, y creo que como todos, como pudieron, de alguna manera recurriendo a aprendizajes de otras crisis, pero que son crisis muy diferentes. Acá hay una confluencia de una gran crisis económica que ya veníamos atravesando, esta crisis sanitaria y global, y además esta crisis en relación al vínculo con las marcas y con el consumo mismo. Entonces, en un primer momento, pensando tal vez en recuerdos de otras crisis, hubo una reactivación del consumo por el temor al desabastecimiento, por supuesto, de las categorías más básicas, ¿no? De desinfección, limpieza, alimentos, etcétera, tratando también de recurrir a nuevos canales digitales que también implicaron que se adquirieran herramientas y habilidades que en segmentos de edades, por ejemplo, que todavía no se habían adquirido. Después hubo una etapa de mayor retracción por miedo lo venimos midiendo, por miedo al desempleo, por miedo a la crisis económica, a la inflación, pero sí en los niveles socioeconómicos un poco más altos, de niveles medio y medio altos, una necesidad de reconfigurar el hogar, por ejemplo, para que sirva como un centro de tareas para quienes pudieron seguir estudiando, quienes pudieron seguir trabajando, quienes pudieron seguir dando clases, quienes pueden estar en estas actividades como nosotros ahora reunidos, sin hablar del gran porcentaje de la población que no está pudiendo reinsertarse, que no está pudiendo mantener la educación y que un gran riesgo es la profundización de la brecha de acceso, de la brecha digital y de muchas otras brechas, ¿no? Y cómo va a crecer la pobreza y cómo esta posibilidad de reinvención de los negocios no es para todos. Entonces, bueno, en un segundo momento crecieron estas otras categorías que tuvieron que ver con reacomodar el hogar, con poder hacer actividad física en las casas, con poder tener un espacio para cada uno, pero siempre hablando de estos niveles más altos. Y hoy, cuando medimos las preocupaciones de la gente, siguen siendo el temor al desempleo y el temor a no poder mantener la economía del hogar. Por supuesto que, por ejemplo, muchísimas pymes pudieron seguir activas, incluso muchas crecieron en su cantidad de ventas, de facturación y de órdenes, pero fueron aquellas que pudieron reaccionar rápidamente aprovechando el ecosistema digital que estaba disponible, pero por supuesto estamos hablando de un universo privilegiado. Hoy hay una precarización, ya sabemos, ¿no? De las pymes y de muchas empresas que no están pudiendo todavía hacer esta transformación digital en un momento donde confluye con esta crisis económica. Sí. Y también como experiencias, ¿no? Como pruebas, como digamos, como pruebas piloto de emprendimientos que se lanzan solo al mundo digital, digamos, no tienen nada más que
como bien decías vos, ese centro de operaciones que es su living, y Sí. que o cocinan, o hacen remeras, o hacen barbijos, digamos, y la única forma de canalizarlo, más allá de la imposibilidad física, es el mundo digital, digamos. Hay un poco de eso también, de lanzarse al mundo solo por el camino digital. El e-commerce creció en pocos meses, bueno, todos ustedes lo saben, lo que iba a crecer en varios años, y también nos llamó la atención que los segmentos, los adultos mayores, vencieron algunas barreras para comprar de manera digital, para hasta tomar clases. Viene la profesora de computación, por ejemplo, para aprender a abrir un Zoom, a invitar a otros, paradójicamente, la generación de millennials, que es a la que más le está costando adaptarse a esta situación de tener que realizar la mayoría de las actividades a través de las pantallas, en los hogares, de ver de alguna manera frustrados sus planes de futuro, de viajar, de desarrollarse en alguna profesión que hoy no saben si va a ser las profesiones requeridas en el futuro, la generación Z que está eligiendo una carrera también replantándose para qué mundo, qué habilidades van a ser requeridas en el futuro, y todo esto genera grandes niveles de ansiedad, en algunos casos de depresión, con mayores dificultades para transitarlo que en los adultos mayores, que son la población más vulnerable físicamente, pero que sabe adaptarse más a algunos cambios, incluso tan importantes como este. Clarísimo. Déjame pasar, voy a hablar con Santiago, así que le voy a pedir que habilite su micrófono a Santiago. Primero voy a preguntarle si la agencia en la que él dirige tiene como cliente alguno de los dos laboratorios que tiene la vacuna en puerta. Me encantaría. Bueno, una pena. Si no, ya te íbamos a preguntar con qué insight ibas a trabajarlo. Pero bueno. Santiago pertenece al mundo publicitario desde hace muchos años y escribió un texto bastante crítico en el libro sobre el mundo de la publicidad, pero a la vez, ¿por qué no optimista? Justamente uno de los lados optimistas que plantea tiene que ver con el mundo digital. Contame, por ahí te quiero consultar específicamente qué evaluación estás haciendo vos del otro lado del mostrador, del lado publicitario en esta situación, y si lo podés relacionar con algunos de los lineamientos que planteas en el libro. ¿Te referís a la cuarentena? Sí, claro, perdón. Bueno, sí, hay una... Aislamiento social. El texto que yo escribí hacía un poco alusión a qué podían aprender las agencias digitales, por así decirlo, si tal cosa existiese, ¿no? O por lo menos las agencias que tienen que trabajar con herramientas digitales, que pueden aprender del pasado de la publicidad, ¿no? Básicamente lo que plantea es que la publicidad se pensó a sí misma como vendedora de ideas y no como empresas de consultoría quizás o de servicios. Y que ese es para mí el punto que habría que aprender. Yo sé, lo que sí podría decir en relación a la cuarentena y el negocio publicitario, específicamente del sector de las agencias, es que, como recién mencionó Mariela en otros ámbitos, hubo una aceleración violentísima, ¿no? De la posibilidad de trabajar en forma colaborativa y remota a la realidad de tener que hacerlo de un día, literalmente, de un día para otro, ¿no? Nosotros un fin de semana nos juntamos todos y dijimos, bueno, mañana empezamos a trabajar en forma remota. Y empezamos a trabajar en forma remota un lunes. Llegamos a la agencia, le dijimos a todos la gente que trabaja, somos 105 personas, y muchachos, todos a sus casas, muchachos y muchachas. Y en el transcurso de 6 horas, todo el mundo se fue a su casa y hace 120 días que estamos trabajando así. Y eso que nos pasó a nosotros, creo que le pasó a todas las agencias de publicidad de la Argentina y del mundo. Y tuvimos que aprender a usar herramientas, a usar procesos que tenían que ver con un trabajo absolutamente digitalizado, y creo que eso, que era algo que estaba en las posibilidades o en los pronósticos que la industria iba a tener que hacer, se dio en estos 4 meses. Muchos lo llamamos o lo llamaron que esto era un proceso de transformación digital. Es verdad que es parte de un proceso de transformación digital. Lo que todavía está por verse es si culturalmente
las empresas, en este caso las agencias, nos transformamos digitalmente en nuestras cabezas, ¿no? O si simplemente estamos usando herramientas digitales y procesos digitales para poder llevar adelante la tarea. Yo creo que sí, que algunas sí, creo que la mayoría no, y bueno, ahí estamos, ¿no? Vos en tu texto planteás de alguna manera, como lo dijiste recién, pero como un roadmap, ¿no? Como un camino a seguir, si se quiere, para las agencias. ¿Podrías identificar algunas características de ese roadmap que deberían tener quienes se suman al mundo digital, sobre todo en las agencias digitales, o quienes quieren ver el mundo digital como un camino posible de laburo? Uf. Bueno, que compren el libro. No te dije que era fácil. Bueno, sí, tal cual, está en el libro, pero la idea es adelantarlo un poco. No, sí, sí. Me parece que lo que yo trato de explicar ahí es qué cosas, de qué lugares podemos aprender, ¿no? Hoy hay un lugar que podemos aprender, que es la experiencia concreta que estamos viviendo, pero más allá de eso podríamos aprender básicamente de las empresas de servicios. Nosotros, incluso yo llegué a escuchar muchas veces en esta industria que pertenecemos al sector o a la industria de la creatividad, y para mí eso es un error, no pertenecemos. En la industria de la creatividad puede estar el cine o puede estar la música, pero no la publicidad. Entonces me parece que deberíamos empezar a mirar eso, y lo que yo planteo es, hay algo que tenemos muy cercano, que son las consultoras, que incluso están entrando a esta industria, con lo cual ahí hay un lugar para empezar a mirar y ver de qué forma encaran ellos este negocio. Otra propuesta que hago es tener en cuenta el modelo de trabajo de las startups, cómo se cohesionan ellas alrededor de una idea y cómo todos trabajan detrás de esa idea. Y me parece que las agencias en general, y inclusive las digitales, estamos formalmente alrededor de un modelo que es un modelo que se creó hace 60 años y que ya como desapareció, y que podemos reinventar uno nuevo, y quizás deberíamos hacer uno nuevo, pero mientras tanto podríamos ir aprendiendo, por ejemplo, de las startups. Me parece que ese es otro lugar para mirar. Y después, bueno, básicamente lo más importante que planteo es, nosotros tenemos que responder somos un business to business, y nuestro servicio se lo damos a empresas. Y si no entendemos qué necesitan las empresas de nosotros, no hay forma de que nosotros podamos vender un buen servicio. Y me parece que la clave en la industria publicitaria es que no está claro, por lo menos no está muy claro, por qué razón un anunciante necesitaría una agencia de publicidad. Y hasta que no entendamos para qué necesita una agencia de publicidad, nosotros no podemos, primero, entregar el servicio, pero segundo, cómo organizarnos detrás de ese servicio que queremos venderle a los clientes. Gracias por esta primera intervención, Santiago. Le voy a dar la palabra a Diego Rothman, que pobre, siempre digo mal su apellido, digo Rothman y es Rothman. Discúlpame, Diego, te pido mil disculpas. Es común, es común. Ok, me hace sentir peor todavía, pero no importa. No, te pido infinitas disculpas por esto, pero esta vez lo dije bien. Tu texto es bastante disparador de varias ideas que tienen que ver con el periodismo. Hablas de la necesidad de que el periodismo actual copie un modelo del influencer, por así decirlo, para ganar, si se quieren, bueno, lo vas a decir vos mejor, ¿no? Pero por lo menos seguidores. Así que te voy a dar el pie para que nos introduzcas en tu texto desde la perspectiva también, como le pedía recién a Santiago, en cómo ves vos hoy el mundo del periodismo en esta pandemia, y además te voy a dar la posibilidad de corregir el dato que querés corregir de Paula Cocina. Perfecto, Paulina Cocina. Paulina Cocina. Sí, el texto se llama Los medios como influencers, y lo que busca hacer es comparar cómo los influencers se fueron manejando su comunicación a través básicamente de Instagram, pero ahora ampliado a TikTok o a otras redes, pero cómo fueron comunicando y cómo los medios, especialmente me centro en los medios digitales, pero en general todos los medios, comunican y qué transmiten, y básicamente cuál es el lenguaje y los códigos que usa cada uno para comunicar. Esto parece raro porque un medio no es un influencer, tienen objetivos distintos, pero me parece interesante detonar el modelo periodístico para empezar a ver cómo se puede cambiar. No nos olvidemos, eso me parece importantísimo. El periodismo digital, no hablemos ya de la prensa impresa, el periodismo digital está cumpliendo este año 25 años. Y básicamente sigue siendo igual al que era en 1995.
Se agregaron videos, se agregaron infografías interactivas, se agregó procesamiento de datos, algún modo distinto de presentar la información, pero básicamente es igual. Entonces, me parecía un buen disparador como para empezar a pensar otro modo de encarar los medios y en particular los medios digitales. Ahí déjame hacer una pregunta que como lector afiebrado de medios, por ahí podríamos pensar que una de las diferencias es la no noticia o la no información, esto de títulos que dicen una cosa y no está descrita en la noticia, que es muy, muy habitual en los medios digitales, digamos, de la no información, ¿no? O sea, lo único que buscan es que uno haga un clic en el link de la noticia para buscar un rédito económico a partir de la mayor cantidad de clics y no a partir de una mayor lectura de esa noticia que en definitiva no existe, ¿no? Esto es, habló el diputado tal, y no dice Sí, de qué habló, sino que habló. El clickbait, clickbait, gracias. el titular anzuelo para que la gente entre a la noticia. El problema es que esto, aparte, es un error porque está basado en la publicidad programática que mide los page views, cuando la publicidad programática está en decadencia en este momento. Entonces, los medios que viven de la publicidad programática son muy pocos y cada vez se están buscando alternativas para generar ingresos. Entonces, en realidad, el modelo de noticia anzuelo, aparte, termina minando la credibilidad y la imagen del medio, porque en el fondo es una pequeña, ínfima estafa, pero que si se va acumulando termina siendo dañina. Entonces... No, yo percibo, a veces cuando doy clase con mis alumnos, ni siquiera perciben es como que es algo natural consumir ese tipo de noticias. O sea, estoy hablando de chicos de menos de 20 años, ¿no? Sí. Como que es común, cosa que para nosotros, más de 40, es como una agresión visual. Sí, es parte del juego, digamos, es parte del código. Igual me parece interesante que chicos tan chicos consuman medios, porque en el texto del alumnos libro, de comunicación. Claro, exacto. Pero en el texto en lo que me centro es sobre todo en esa generación que los medios le repelen, los deprimen, textual, los deprimen, no les interesan, no lo sienten como necesidad y son los futuros consumidores de medios. Entonces, tenemos que mirar a esos lectores, a esos futuros o potenciales lectores. Por eso en algún momento en el trabajo hablo de las inaudiencias o de las no audiencias, digamos. Los medios todo el tiempo están mirando a los convencidos. Cómo mantenerlos cuando se trata de encontrar a los que no les interesan los medios y a los que no quieren consumir medios. Me parece que esos son las personas en las que los medios deberían fijarse. O en su defecto consumen medios doblemente mediatizados, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de, claro, digo, Exacto. Como que con una segunda interpretación. Exacto. Y me gustaría trasladarle esta inquietud a Santiago y a Mariela, porque los dos asintieron al mismo tiempo. ¿Qué lectura hacen ustedes en el caso de Mariela, si tenés algún rastreo, algún tracking, o alguna percepción tuya intuitiva, profesional pero intuitiva, de la relación con la información en este momento, ¿no? Y te voy a pedir que desmutees porque estás muteado. La relación tanto de las marcas como del consumidor con la información o con los medios, si lo pudiste observar. Sí, bueno, son cosas que vamos midiendo con frecuencia. En este último tiempo vimos que cambiaba un poco el mix, que crecía el peso de los medios tradicionales, la gente en un primer momento, sobre todo, como desesperada por tener noticias ciertas, tratar de seguir a referentes de confianza, una confianza que se forma de distintas maneras, pero que son sus, personajes creíbles, y tratar de evitar, y lo medimos incluso con porcentajes, el miedo a las fake news, que crecía a medida que entrábamos más profundamente en el túnel de la pandemia, crecía este temor. Así que
Bueno, es interesante ver después cómo sigue, no Sí. podemos tener la foto final. Bueno, por lo pronto existe el temor, ¿no? Un tema que además está también planteado en el libro. Parezco Lelutier presentando el avance de su obra que tiene que vender, pero es un texto que también está dentro del libro. ¿Y vos, Santiago, pudieron percibir algo en eso, en la relación con los medios, ya sea de validación como institución de información o no, o nada? Sí, dos cosas. Te contesto eso y después haré una cosita más. Sí, por favor. Sí, bueno, lo que dice Mariela, está pasando eso. De hecho, empezamos a hacer un chiste de que los anunciantes deberían empezar a hacer comerciales de televisión y pautarlos en el prime time, porque de golpe hubo un incremento del rating y la televisión la publicidad en televisión que veía cayendo año a año, de golpe dijo, es el momento, ¿no? Algunos fueron muy rápidos y reaccionaron rápidamente, otros no, pero si ahora miran la tanda, por lo menos en términos perceptivos, hay más comerciales que hace 4 meses. Porque sí, efectivamente hubo lo que dice Mariela, hubo un interés por básicamente los noticieros y los programas que hablan de cosas que tienen que ver con el COVID y el coronavirus, etcétera, etcétera. Eso sí lo notamos y a nuestra industria la afectó puntualmente en ese aspecto. Ahora, siendo un poco lo que dice Diego, a nosotros, en términos generales, saliendo un poco de la pandemia y la cuarentena, nosotros, lo que él ve en el consumo de las noticias y lo que vos estabas hablando, Leandro, nosotros también lo vemos exactamente igual en la relación con la publicidad. Básicamente, el modelo que los publicitarios tenemos para trabajar publicidad fue creado bajo la hegemonía de los medios de comunicación masivos, ¿no? Donde estaban las audiencias cautivas y la forma de trabajar era muy sencillita, ¿no? Metíamos muchas piezas ahí y esperábamos la repetición. Y todos los seres vivos, todos los humanos vivos en este momento, todos fueron criados, educados, aprendieron a consumir medios, etcétera, debajo de ese modelo, salvo los menores de 20 años. Los menores de 20 años son los únicos que no conocen ese modelo, no saben lo que es un medio masivo de comunicación, no pueden diferenciar un canal de cable de un canal de aire, no tienen nada, absolutamente nada. Y la forma que ellos tienen de consumir la publicidad, y me parece que con los medios es bastante parecido, es en términos crudos, así, para ser blanco y negro, es boca a boca. Es alguien que me comentó algo y yo lo veo. Entonces, el compartirse cualquier red social, incluyendo WhatsApp como red social, funciona de esa forma. Entonces, la forma de compartir la publicidad es esencialmente, yo te comento una marca que me gustó, o una acción que estuvo buena, o te recomiendo que vayas a tal restaurante, o que le compres la mopa a tal vendedor, que es bueno, y funciona por ese lado. Y me parece que en términos de noticias también va por ese lado. Para mí, en este momento, desde la industria publicitaria, el público al que hay que mirar con más atención son a ellos, justamente, porque ellos son básicamente como el ser humano del siglo XIX. No sabían lo que eran los medios masivos de comunicación. Entonces, de ellos podemos aprender algo más. Es el planteo que decía Diego justamente recién, ¿no? Digamos, que los influencers marcaron un poco el camino y que para un medio masivo de comunicación es muy difícil adoptarlo. Primero porque no sabe, fundamentalmente porque no sabe cómo incurrir, cómo caminar, cómo transitar ese camino. Me gustaría hacerles una última pregunta a los tres, que la puedan desarrollar en cada uno de sus campos. Si se animan a imaginar un escenario post-pandemia, justamente, en cada uno de sus ámbitos, con algún atributo que puede llegar a quedar ya instaurado, ¿no? Que haya surgido en esta pandemia y que sepan o que intuyen o que pueden de alguna manera argumentar que va a quedar como instaurado después de la post-pandemia o durante la post-pandemia. Diego, por vos, si te parece, empezás vos. Sí. A mí yo lo que quería comentar es que, a diferencia de lo que puse en el trabajo y que se está dando mucho ahora, es esto que comentábamos todos, renació el interés por las noticias y los medios que estaban en el fondo del pozo, en este momento volvieron a brillar. La pregunta es qué va a pasar. Esto no sé si es una buena noticia para los medios que son negadores en el corto plazo y pesimistas en el largo plazo. Entonces, siempre van a considerar que en este momento están bien, pero que en el largo plazo van a estar mal. Entonces, me parece que este escenario donde los medios, sin cambiar demasiado, porque su estructura sí cambiaron, esto que hablábamos de que empezaron a trabajar remoto, cosa que para un medio grande es como ver la redacción de Clarín vacía es muy fuerte, ¿no? Pero los medios siguen siendo esencialmente los mismos, no hicieron cambios y pese a eso
volvieron a tener un protagonismo que antes no tenían. Entonces yo creo que eso en algún sentido es malo para los medios y que probablemente después de la pandemia, con crisis económica, las mismas condiciones negativas que tenían los medios antes de la pandemia, y encima la gente saturada de información, va a haber una crisis importante. Déjame interpretarte, es algo así como que se ganaron reputación sin hacer nada, digamos, porque Exacto, por la... exacto. Es increíble, claro, tal cual. Sí. Paralelamente, los Instagramers, que eran las vedettes cuando escribí el trabajo, en este momento están en decadencia, porque después de mostrar la casa, después de hacer las rutinas de gimnasia, después de hacer la receta de cocina, ya no hay demasiado más para mostrar. Encima, con mala iluminación, selfies. Por lo tanto, en este momento yo creo que después de la pandemia va a haber un renacer de los Instagramers con, de nuevo, fiestas, viajes, buenos fotógrafos sacándole fotos, etc. Clarísimo. Santiago, Mariela, si se animan a imaginar un escenario y algunas características que queden. María, te está dando la palabra. Bueno, si tuviera que pensar qué cambio no está reflejado en lo que escribí, y pensando también un poco, tratando de hacer futurología, ¿no? Porque ninguno tiene como tanta certeza sobre el futuro, creo que algo que no teníamos calculado es la sensación de vulnerabilidad que nos deja esta pandemia. Y que eso también exige un reordenamiento de prioridades, de replanteos, del propósito, de cómo queremos vivir, a quienes extrañamos, a quienes queríamos ver, muchas cosas desde lo personal y lo emocional, pero también en relación al consumo. Por ejemplo, nuevos vínculos con la industria de la alimentación. Queremos todo lo que nos brinde alguna ilusión de seguridad, de inmunidad, de protección, en cualquiera de las categorías va a ser buscado, va a ser prioritario. Y por eso también se va a buscar, bueno, valores que sí veníamos hablando, de la transparencia, la responsabilidad, etcétera, pero todo lo que aporte de alguna manera seguridad. Hoy nos sentimos todos más vulnerables y esto no lo teníamos en los planes. Estábamos más bien hablando del consumidor empoderado, de la mayor simetría, de, bueno, las nuevas generaciones queriendo ser protagonistas del cambio y hoy algunos deprimidos y con ansiedad de saber cómo va a ser el futuro y dónde realmente van a poder insertarse. Entonces, ese me parece que es un tema para tener en cuenta, la sensación de desamparo y la necesidad de seguridades y protección que desde cada categoría se pueda brindar. Clarísimo. En tu caso, Santiago, ¿cómo imaginas ese escenario post-pandemia? Bueno. Lindo. No, bueno, pero un poco, yo quería preguntarle a Mari, que me quedó pendiente, y la traslado a vos porque también estás en el mundo de las marcas, pero una pregunta es cierto que se redujo dramáticamente el consumo, o que se concentró, mejor dicho? ¿Ustedes perciben de alguna manera que puede haber como una especie de rebote grande de consumo en algunas áreas, en algunas disciplinas, en algunas categorías, mejor dicho, o se va a aplanar todo? Nosotros lo que estamos haciendo es ver qué pasa en los países donde ya se salió la cuarentena, ¿no? Y los casos son curiosos, ¿no? Por ejemplo... Están volviendo, de hecho. Están volviendo a la cuarentena. Bueno, sí, pero en términos de consumo, lo que fue las marcas de lujo, las ventas increíbles que tuvieron los primeros días post-cuarentena. Eso fue como algo muy, muy llamativo, ¿no? Porque fueron increíbles, fueron números que son impensados. Así que, en teoría, algo similar debería suceder acá. Algo similar, hay diferencias importantes que tienen que ver con el tipo de país que somos, pero me parece que más que profetizar sobre lo que va a venir, habría que ver qué está sucediendo en todos esos países y algo similar sucedería acá. Y respondiendo a la primera parte de tu pregunta, yo creo que hay dos cosas que me parecen interesantes. Me parece que la cuarentena y la pandemia lo que puso más foco, a pesar de que todos digan que en las marcas, en realidad lo puso más foco en las empresas. Me parece que hay un reclamo y hay un interés mucho mayor en qué hacen las empresas
sobre qué hacen las marcas, y me parece que eso vino para quedarse. Me parece que las empresas van a tener, muchas se van a tener que amacar mucho en el futuro por la lupa que van a tener puesta por parte de la sociedad en general, ¿no? Y el último tema que me parece que es para mí es el que más me provoca una sonrisa, es que la famosa pelea de muchos contra las pantallas y las redes sociales se terminó. Ganaron las pantallas, ganaron las redes sociales, y vamos a vivir en un mundo en el cual eso va a estar bueno. En todo caso, podremos analizar qué hacemos con eso. Pero la idea, sí o no, se terminó, se acabó en estos 100 días, y ahora tenemos un mundo literalmente 100% digitalizado, ¿no? Una pérdida por un partido perdido por goleada, ¿no? Aparte, ¿no? No hay opción ninguna. Estamos más o menos cerca del tiempo que les pedí a cada uno que le dedicaran a esta charla. Lo que no quiero es quitar la posibilidad de que puedan surgir algunas preguntas de los que nos están viendo en este momento, así que está el chat, o pueden avisarnos levantando la mano o desmuteándose y hacernos alguna consulta. Si no, los invito a dar por cierre este encuentro, este webinar, presentando la vía digital de los medios de la comunicación, el libro de Ediciones Granica e Interact. Así que estoy invitando a los que están participando que hagan alguna consulta, o bien por escrito en el chat, o bien de manera oral. Así que quedo atento a esa posibilidad. De lo contrario, les voy a despedir y les voy a agradecer muchísimo la charla. En tu caso, Gustavo, ¿querés agregar algo como presidente de Interact para darle un cierre, si querés? No, nada, volver a lo que hago siempre, agradecerte a vos, agradecerle a Ediciones Granica y agradecerle, bueno, acá tenemos 3 autores, a todos. La verdad que la dedicación que han puesto y lo que ha ocurrido, la verdad que es extraordinario, ¿no? La verdad que absolutamente, hablo desde Interact, pero bueno, Santi también es director de Interact, la verdad que agradecer muchísimo toda la dedicación que todos han puesto, ¿no? Aclaren dónde se puede comprar el libro. El libro se puede conseguir en la editorial, en Ediciones Granica online. Patricio ahora va a dar bien los detalles. Están las librerías presencial, que ahora tengo entendido que se va a poder volver a ir. Alicia Giaquero pregunta: la mala situación económica post-pandemia en nuestro país, ¿puede variar algunas perspectivas realizadas? Voy a asumir que es Argentina, no lo aclara, pero bueno, les dejo la pregunta. Bueno, de alguna manera han respondido prácticamente, pero me gustaría que por ahí que profundicen cada uno en su área esa situación, sí. Diego. Sí. Básicamente, en la medida en que los medios sigan atados a la facturación publicitaria y la publicidad vinculada al consumo, definitivamente. ¿En tu caso, Mariela? Sí, por supuesto, como decía antes Santi, lo que vemos en otros países es que se vendieron, sobre todo marcas de lujo, en unos porcentajes que nadie pensaba, o sea que hubo una vuelta a la necesidad de consumir. Sabemos que se consume por deseo y no por necesidad, entonces ese deseo siempre va a estar. Pero por supuesto que la crisis económica influye y hay que pensar en cada estrato de nivel socioeconómico. Vamos a tener una sociedad con niveles de pobreza mucho más altos que no van a dejar de consumir, pero que también van a hacer que las empresas piensen sus marcas, sus mensajes y sus propuestas para esos segmentos también, que van a necesitar consumir y que van a necesitar propuestas a su medida. Por supuesto, las marcas de lujo van a seguir existiendo y siempre va a haber niveles que van a estar más allá de la crisis económica y que son, digamos, que son muy parecidos en los distintos países. Pero creo que en mi caso, en el libro, hablo de tendencias más macro, así que no cambia tanto lo que habíamos planteado. Las tendencias que por suerte describimos son las que hoy se vieron aceleradas. Pues, ¿tenés detectado, Mariela, si hay si los estratos bajos de la sociedad también, de qué manera se acercaron al e-commerce, digamos? Sí, por supuesto. Bueno, Mercado Pago creció más del doble, por ejemplo.
aún en pequeños emprendimientos. Y un ticket mucho más chico, ¿no? También, digamos, Claro. el ticket, claro, un Sí. ticket mucho más chico, sí, sí. De hecho, el dilema que muchos emprendimientos tienen hoy es que el envío sale más caro que el producto que están vendiendo. Digamos, eso pasaba antes pre-pandemia, pero ahora es como masivo el dilema, ¿no? O sea, me sale más caro el envío que el producto que estoy comprando, o por ahí, nada, se trasladó todo al universo digital. Pero, no, eso, quería ver qué aproximación había en algunos estratos que antes no tenían acceso al e-commerce o al comercio electrónico y que se han tenido que acercar de manera obligada, ¿no? Sí, sí, que en esto también me parece que es interesante pensar que veníamos hablando de esto, de esta digitalización o del trabajo remoto, el trabajo flexible, pero todo esto fue una migración forzada a todas estas nuevas actividades, nuevos formatos de trabajo, de educación. Ni siquiera los docentes estaban preparados para la teledocencia. Bueno, es realmente, no solo se aceleraron, sino que todavía no podemos decir que son la nueva normalidad. Falta mucho y falta también en cuanto a regulaciones. Si la gente, alguna oficina decide achicarse y que la gente trabaje de manera remota porque ya probaron que es igualmente productivo, bueno, ¿qué pasa si la gente no quiere o no tiene equipada la casa? Bueno, son cosas que los abogados también están pensando. Trajiste la palabra innombrable, abogado. Leandro, quisiera aportar algo, ¿es posible? Sí, por favor. Muy bien, primeramente los saludo desde la República Dominicana. Hemos tenido, como dice Mariela, la gente ha tenido que meterse al mundo digital de una forma abrupta, rápida. Empresas que eran análogas han tenido que convertirse en digital. El avenimiento del business to business, business to commerce ha tenido que venirse fuerte, inclusive en el paso de las oficinas y grandes tiendas. Hemos tenido aquí unos grandes cierres de muchas oficinas que antes tenían una gran planilla de empleados. La mitad de ellas se fueron en remoto y la otra mitad la pusieron en un proceso de recuperación. Pero muchas están entregando locales, inclusive te voy a dar un caso de estudio. Liquid Digital, una empresa que trabaja toda la parte de publicidad electrónica digital, cerró su empresa, o sea, a nivel físico, y todo su personal se volvió como en Twitter, digital. O sea que, inclusive las telefónicas, Altiz Dominicana, que es un grupo de Bruselas, Claro, que es del grupo de Slim, han dado unos buenos paquetes de ofertas para el Voz Populi digital de engancharse en el sistema de datos. O sea, lo que estamos viendo es una totalmente reestructuración y hay que retransformarse, reconvertirse realmente. Para los que somos académicos, en mi parte, Fede Trainer, nosotros damos clases a nivel de proyectos, a nivel también de consultoría. Todo nuestro servicio hemos tenido que utilizar plataformas como, voy a citar algunas marcas, voy a dar la cuña, Blackboard, Schoology, esta misma plataforma de Google también. Así que lo que estamos viendo es que hay que volver a retransformar, volver a reconectar al público y hoy en día, déjenme decirles, señores, una de las plataformas que más impacto nos ha causado es LinkedIn. Ahora mismo tú tienes conexiones en tiempo real con muchas personas, los webinars también que están ayudando a nivel global. Inclusive, déjenme decirles, saliendo de aquí, ahora voy con los chicos de Mastercard, para que usted vea. Pero lo que quiero decir es que tenemos que primeramente apoyar a los colegas, apoyar a la industria, y en algún punto vamos a reflotar otra vez para volver a tomar un cafecito o un mate, como debería ser. ¿Correcto? Chévere. ¿Cuánto? Déjame agregar algo, no sé si hay una pregunta puntual, creo que la apreciación es más que correcta, pero hay algo que sí venimos charlando nosotros, acá, al menos acá en Argentina, que tiene que ver con que LinkedIn es como el único espacio prácticamente no minado por el tema del COVID, ¿no? O sea, es donde uno puede hablar de ciertos planteos profesionales o de actividad profesional que no está tan contaminado, minado quizás es una palabra muy fuerte, pero contaminado sí, de todas las malas noticias, entonces, del COVID. Entonces, desde esa perspectiva es como que, digamos, quedó como el único refugio de los profesionales o de los que buscan trabajo o de los que quieren hablar de trabajo para hablar cómodamente. Entonces, por ahí retomo ese aspecto. Pero no sé si, Fidel, querías trasladarle específicamente una pregunta a algunos de los tres autores, más allá de tus apreciaciones.
No, básicamente eso, a los queridos colegas. LinkedIn, como tú dices, es nuestro Shangri-La, nuestro Timbuktu ahora mismo. Entonces, y tenemos que, yo siempre digo, justamente estaba viendo un caso de un colega en tecnología que está reestructurando su plataforma de TI y nosotros le dimos unos tips. Y como siempre aparecen los trolls y dicen, no, pero que no, eso no sirve lo que está haciendo. Y yo digo, señores, aporten constructivo. Pero vuelvo a decir a tanto los autores, LinkedIn es una buena plataforma para proyectar nuestro trabajo, para que el Voz Populi digital en cualquier parte del planeta y para la posteridad vean el trabajo que se ha hecho. Así que los felicito, camaradas. Bueno, ojalá que puedas conseguir el libro entonces a la distancia. Eso, chévere. Bueno, vuelvo a abrir un poco la posibilidad de hacer una pregunta, si no, les voy a pedir les voy a hacer un agradecimiento y voy a pedir que cerremos este webinar. Veo que no, tengo abierto el chat acá y no veo ninguna pregunta, así que sí, efectivamente, les voy a agradecer una vez más. Gracias Mariela, gracias Santiago, gracias Diego. Ojalá haya un segundo capítulo, una segunda versión del libro, donde además de actualizar los textos, podamos escribir nuevas cosas. Patricio, gracias por la oportunidad. Gustavo, gracias. Gracias Claudio también por la oportunidad. Espero que haya sido interesante para presentar el libro. Lo que acabamos de hacer es un webinar sobre la vida digital de los medios de comunicación, libro que editó Ediciones Granica junto a Interact. Adiós, buenas tardes y gracias a todos una vez más.